y nos comentara sobre su experiencia. Les presento entonces Paula Retamal, ¿cierto? Actual presidenta regional de Convergencia Social y integrante del colectivo Hijas del Trueno de la ciudad de Talca, un colectivo feminista, ¿cierto? No sé si quieres hacer alguna otra introducción, algún otro comentario, Paula, al respecto. Bueno, agradecer nuevamente la invitación al espacio. Creo que es importante generar diálogo, ¿cierto?, en la coyuntura que estamos viviendo. Y como decía el nombre del afiche, ¿cierto?, la idea hoy día es hablar un poco de el proceso constituyente, ¿cierto?, y cuál es el rol que hoy día las mujeres y las feministas creo que principalmente jugamos ahí. Como bien dijiste, soy presidenta regional, asumí hace poquito, el 4 de septiembre. Soy la presidenta más joven de la región, al menos o sea, de todos, de hecho, y casi la única, o sea, soy la segunda mujer al menos de los sectores de izquierda. Hay otra compañera que preside un partido que es del Partido Progresista, pero somos dos mujeres, los demás son todos hombres. Y bueno, yo soy la más joven además. Y como bien dijiste, participo en la colectiva de las Hijas del Trueno, una colectiva que nace en el estallido social, ¿cierto? Bueno, anteriores he participado en otras colectivas, en otras iniciativas sociales también, y bueno, llevamos igual varios años en la senda del feminismo y el activismo Todo es, y el buscar el garantice, ¿cierto?, de los derechos de las mujeres. Soy de la ciudad de Talca, tengo 26 años. Soy mamá bueno, de una niña de 10 años y además estoy gestando, estoy de hecho a un par de semanitas de tener a mi segundo hijo, para que vean que no todas las feministas somos aborteras. Algunas también decidimos ser mamás, sino que buscamos, ¿cierto?, poder elegir, de hecho, gracias por principalmente. Creo que participar y ese es por el fondo aceptar de la la demanda, poder invitación. tener la capacidad De repente se de puede demorar decidir. un Así poco que en eso. la respuesta, ¿cierto? La comunicación por temas de la demora en la transmisión, ojo. Pero de todo lo que mencionaste, hay muchas cosas que hay de las cuales podríamos hablar hoy día, particularmente en el momento en el que nos encontramos, ¿cierto? Tú lo dijiste súper bien, a nivel social, país, ¿cierto? Estamos atravesando una serie de eventos que cruzan de forma transversal el espectro. Y lo que a mí me llama sobre todo la atención y lo que hace muy, muy interesante tenerte acá, es que yo creo que como nunca antes, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, ¿cierto? El movimiento feminista había sido tan importante en los sucesos que están aconteciendo en el país. No sé, tengo en mi memoria la marcha feminista del 8 de marzo del 2019, motivos muy personales, por cierto, pero lo tengo muy grabada en la memoria. La marcha feminista del 8 de marzo de este año, lo que está ocurriendo o lo que ocurrió a propósito de la discusión de paridad, de paridad de género para la Asamblea Constituyente, lo que ocurrió a propósito del colectivo Las Tesis, ¿cierto? Es decir, el feminismo hoy en día, vuelvo a repetir, por lo menos a mí, desde mi perspectiva, como nunca antes, había estado presente en el centro y marcando pauta. Bueno, sí, como dices, comparto, creo que hoy día logramos poner en el centro, ¿cierto?, la problemática de una estructura, ¿cierto?, que al final condice de alguna manera a la sociedad por tu género, ¿cierto?, se traduce en eso. Pero tengo otra reflexión que tiene que ver, que es que, claro, estamos en la cuarta ola del feminismo y es por fin hoy día donde las mujeres dejamos un poco de buscar otras luchas como entrar al mercado laboral, como poder mandarnos solas, recibir nuestros sueldos, etcétera. Si nosotros miramos la historia
históricamente las mujeres hemos sido partícipes de los procesos sociales, políticos, revolucionarios. De hecho, principalmente lo que hace, por ejemplo, sostenerse en Chile, en la masacre de la dictadura, ¿cierto? Y todas estas bombas que hay en Chile, en el Chile del 1973 hasta hasta el 89, es precisamente el rol de las mujeres en las ollas comunes, ¿cierto? En las dirigencias políticas. De hecho, ahí se levanta la concertación, por decirlo de alguna manera, unidamente, porque son las mujeres de los distintos partidos políticos las que se empiezan a unir en función de, por ejemplo, las protestas pacíficas y artísticas. Es decir, ahí tenemos, por ejemplo, la canción de la alegría, ¿cierto? Que se hace como una versión, ¿cierto? Las compañeras feministas la hacen en el periodo de la dictadura, que lo que hace era, se traduce en la canción de la rebeldía, ¿cierto? Y que hace un llamado, ¿cierto?, de sororidad entre las compañeras, las mujeres que estaban quedando solas, que estaban liderando las ollas comunes, que estaban perdiendo a sus parejas, ¿cierto?, a sus hijos, a sus primos, a sus primas también, por la masacre de la dictadura. Entonces creo que si bien hoy día ocupamos el centro, las mujeres siempre hemos estado. Lo que pasa es que hoy día ya no estamos peleando salir de la casa, sino que como ya estamos fuera de la casa, muchas, lo que estamos peleando es ahora, por ejemplo, asegurar cuotas en un proceso de redacción de la sociedad, porque el que nosotros estemos atrás o hayamos estado atrás durante mucho tiempo hace que hoy día, por ejemplo, haya impunidad en los abusos sexuales, porque hoy día toman las decisiones quienes no viven esa realidad. Entonces es difícil que puedan tomar el criterio real, por ejemplo, o que puedan tomar las leyes con perspectiva de género, cuando quienes están tomando las decisiones hoy día no viven violencia de género, sino que además son quienes lo ejercen. Si hablamos de Sí, términos generalizados, súper de el acuerdo. Me género parece es una predominante, ¿cierto?, lectura en brillante el por ámbito lo de la demás, violencia. expresarlo así, porque por lo general esa lectura que tú nos ofreces de los hechos históricos más recientes o relativamente recientes no es la lectura que usualmente se comunica. Y no obstante eso, todo lo que tú mencionas, uno puede ir hacia la parte de atrás de su cabeza y dice, bueno, sí, pues tiene toda la razón del mundo. Es decir, claro, ahora lograron salir del cascarón de la visibilidad, ¿cierto? Aunque aún quedan luchas al respecto, y lo estamos viendo nada más. Eso es muy importante, y que lo rescaten me parece tremendamente interesante. Voy a seguir dándole vueltas a esa lectura. Gracias por ello. Pero hay una cosa ahí, porque tú lo dijiste. Eh, el feminismo, por ejemplo, en la época de la dictadura, ¿cierto?, jugó este rol que tú mencionas y levantó una demanda social. Y ahora, a propósito de los hechos de octubre, por ejemplo, veíamos que a los 2 meses más o menos de la revuelta, del estallido, de repente había como comenzado a decaer la, el impulso. Y llega por ahí por diciembre, si no me equivoco, estaba haciendo memoria, por ahí por diciembre, si no me equivoco, llega el colectivo Las Tesis e impone un nuevo discurso, ¿cierto? Revive los discursos previos y, bueno, habla sobre algo que hasta el día de hoy nos está revolviendo la cabeza, la violencia policial, ¿cierto? Particularmente la represión eh, contra las activistas mujeres, independiente de que adhieran o no a las demandas del movimiento feminista, ¿cierto? La mujer activista frente a la represión policial estaba particularmente en riesgo, es decir, derechos de la mujer, ¿cierto? Que los derechos, perdón, derechos de la persona más bien, que el hombre activista que salía a marchar no veía en riesgo, sí los veía en peligro la mujer. Y tú dijiste que este colectivo, Hijas del Trueno, se forma como colectivo feminista a propósito de los hechos de octubre. Y esta era la pregunta que te quería hacer cuando me confirmaste desde el primer día. Desde el primer momento que me confirmaste, dije, esta es la pregunta que le quiero hacer. ¿Cómo vivió el colectivo eso? ¿Cuál fue su experiencia a propósito de los hechos de octubre? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que sigue después de todo lo que les tocó vivir?
Mira, voy a ser súper sincera y lo voy a hablar, te voy a responder a pito personal, porque curiosamente yo en el periodo que nace la colectiva de la cual soy parte ahora, yo estaba en Valparaíso. De hecho, ahí podemos conversar después qué hicimos en Valparaíso también, si quieres, en ese momento. Yo momentáneamente viví el año pasado en Valparaíso, ahora volví a Talca, yo nací y criada acá, pero estuve momentáneamente allá. Pero creo que me gustaría tirar varios elementos a la discusión respecto a lo que significan las tesis en el periodo, ¿cierto?, como de bajada de la revuelta popular de octubre, y tiene que ver cuál es el rol que empezamos a ocupar las mujeres en las dirigencias sociales. Primero, decir que la revuelta parte por las compañeras pingüinas, ¿cierto?, evadiendo el metro todas juntas, es decir, la revuelta parte con cara de mujer. Pero posterior a eso, y aquí voy a las tesis, que es algo súper singular, y por qué lo voy a liar, es que la tesis lo que hace es permorfática, de forma performática, perdón, sintetizar muy bien la estructura patriarcal, es decir, lo que el feminismo hoy día levanta como el patriarcado, que es nuestro enemigo, al final, que no tiene que ver, que lo encarna principalmente en el hombre, pero que no necesariamente tiene que ver con el hombre como tal, sino que hay una estructura que funciona, valga la redundancia, en función de opacar a lo débil, ¿cierto? Lo que está por fuera de una norma. Y anterior a eso, vemos que, bueno, había bajado mucho el tema, por ejemplo, de las estudiantes, y se vuelve a revivir la revolución estudiantil a través de la toma de liceos. Y aquí es con una demanda muy particular que tiene que ver con la educación no sexista, y alianzado a la educación no sexista, lo que se demanda es la visibilización de los abusos sexuales que se vivían dentro de las universidades. Es decir, bueno, yo soy estudiante, he vivido lo que un profesor te insinúe que puedes conseguir una nota a cambio de distintas cosas, ahondar, y lo que hacen poner, es cierto, es, oye, tenemos académicos, cierto, brillantes, que son muy respetados por el mundo, pero que han cometido hechos macabros. O sea, o no sé si macabros, porque ya, pero sí repudiables, cierto, que son establecidos, o sea, socialmente repudiados. Posterior a eso, empieza muy fuertemente el tema de la funa, ¿cierto? Es decir, por un lado hay una justicia que no responde, empieza posterior al mayo feminista, ¿cierto? La toma, levanta el proceso, o sea, como la bandera feminista como tal. Oye, hoy día las mujeres nos estamos articulando porque está pasando algo y queremos decirlo. Ya salimos de lo público, y aquí está muy enlazado con que hoy día, por ejemplo, estemos demandando paridad, que ya salimos de lo privado, y la demanda siempre fue salir de la casa, de lo público a lo privado, y para eso hubo una transición, por supuesto, que fue, por ejemplo, el ingreso laboral de las mujeres al mercado. Bueno, y volviendo, pasa eso, ¿cierto? Que se levanta, ¿cierto? Se pierde la vergüenza, porque ser abusada en una sociedad patriarcal además tiene que dar vergüenza. ¿Has escuchado eso? Yo igual le doy, ¿Perdón? yo igual le doy, Ya, hagámoslo con que así. se escuche, creo que... Estábamos hablando del rol de los movimientos feministas a propósito de lo que significaban las tesis y particularmente lo que significó para el movimiento desde octubre del año pasado en adelante. Estabas ahí diciendo, hablando al respecto y justo se interrumpió la conexión. ¿Quieres retomar? Sí, recuerdan en qué estábamos. Bueno, como te decía, el contexto de la tesis es clave porque tiene un proceso anterior, ¿cierto? Que es la demanda, ¿cierto? De el abuso sexual y la cultura de la violación, no solo en Chile, sino que en el mundo. De hecho, por eso la tesis toma tanta repercusión a nivel mundial. Que tiene que ver con que parte en el mayo feminista, ¿cierto?, en donde las estudiantes reviven el movimiento estudiantil, ¿cierto?, con la denuncia, con la demanda de educación no sexista, pero muy alianzada a las denuncias por abuso sexual, ya sea de académicos, profesores, etcétera. ¿Me escuchas? Yo te escucho bien. Por ahí alguien dijo que se escuchaba entrecortado. Pero yo Sí, te estaba escuchando bien. No, no, yo igual te escucho sin súper bien. Ujú. Ya, Continuamos. y como te decía,
se pone en la palestra, ¿cierto?, que deja de ser vergonzoso porque se unen muchas mujeres y dicen, oye, en realidad esto no solo me pasa a mí, ni me pasa porque ando a las 5 de la mañana o porque usé un escote muy exuberante, sino que hay un patrón, ¿cierto?, que se repite en la sociedad respecto al abuso sexual, muchas por sus papás, primos, el profesor, el acoso sexual en la calle desde los 10 años a las niñas, y así. ¿Cierto? Y se sale de lo privado, ¿cierto? Eso de eso que era vergonzoso en la sociedad, que es el abuso sexual, porque además las mujeres no solo cumplen, o sea, no solo se llevan la culpa, o sea, y lo horrible que es ser abusada o violada, sino que además la culpa y la vergüenza de haber sido abusada y violada, lo que revictimiza a las víctimas. Y se pone, ¿cierto?, en la palestra esto, luego en el estallido social, como te digo, empieza, bueno, empieza antes del estallido social, empieza a tomar mucha relevancia la funa pública, ¿cierto?, como un elemento de justicia, ¿cierto?, para las feministas, donde existían muchas denuncias por abuso sexual y hacía, bueno, hay casos de tíos, amigos, etcétera, que quedan en la absoluta impunidad, es decir, incluso violaciones. Y se empieza a tomar la funa como una herramienta, ¿cierto?, que busca justicia en donde no la encuentra. Y empiezan a salir funados personajes públicos, actores, ¿cierto?, de distinta índole, del fútbol, de las academias, ¿cierto?, por las estudiantes que se toman las universidades, e incluso desde del medio que compartimos todos, ¿cierto?, ya sea la expareja, eh, el papá de tu hijo, etcétera. Y bueno, el estallido social tiene cara de mujer, ¿cierto? Salen las secundarias, esas que viven con las mamás, que trabajan extensa horas, ¿cierto? Que viven la violencia, etcétera, y dicen, oye, suben los 30 pesos, oye, ya basta, veo como, me imagino, yo veo como mi mamá se sacrifica, ¿cierto? Algo tengo que hacer. Y salen las cabras en el estallido social, luego, bueno, dimos harto la pelea, yo creo que todos de los distintos territorios que estábamos, y en algún momento baja, yo creo que también tiene que ver por la represión, mucha gente perdió su ojo, la gente empezó a tener miedo, el tema económico también empezó a influir mucho, despidos, etcétera, baja, y como dije anteriormente, en la otra transmisión, la que se cortó, era como, ¿por qué toma tanta relevancia las tesis? Porque tienen la capacidad de, a través de la performance, que siempre ha sido muy política, ahí tenemos al Lemebel, por ejemplo, el arte es muy político, de sintetizar la estructura en la que vivimos las mujeres. Es decir, no solo nos abusan, por ejemplo, en este caso de el victimario, ¿cierto? Nos violan, sino que además nos culpan. Y además tenemos que callarlo y de hecho, por ejemplo, hasta es casi un castigo cuando tú te recuperáis de una violación, es decir, oye, pero si estuviese tan malo, si hubiese sido tan terrible, hay dichos como estos, no hubiésemos, no andaría así tan contenta por la vida, como que hasta es un pecado en una estructura como la que vivimos, poder sortear de alguna manera, ¿cierto?, un mal pasar como lo que es una violación o un abuso sexual. Y yo creo que eso fue relevante. De hecho, tuvo, por ejemplo, hitos que superaron la juventud, que ahí es cuando se hace la senior tesis, ¿cierto? Que convoca a mujeres de 40 hacia arriba, y ahí tiene un objetivo súper lindo, ¿cierto? Y efectivo, y que tú lo lanzaste en la pregunta, me decías sobre la violencia político-sexual que sufrimos las mujeres para la revuelta popular. Es decir, no solo corría el riesgo de que te golpearan o que te agredieran las fuerzas policiales, ¿cierto?, por ir a marchar, sino que además te podían toquetear, violar, etcétera, bajo toda la impunidad judicial, ¿cierto? Personas que debiesen protegerse. Y ahí está muy enlazado con lo que hace la señora tesis, porque lo que hace de alguna forma es como dice la canción, y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía, ¿cierto? Y que lo hacen frente al estadio en Santiago, el Estadio Nacional, casa de la dictadura, ¿cierto? Donde hubieron una cantidad de violaciones y tortura a mujeres embarazadas, adolescentes, etcétera.
Sí, definitivamente es bastante el efecto que tuvo esta performance de las tesis, como dices tú, la capacidad de la que dieron muestra para que a través de una performance se pudiese eh, englobar una serie de demandas, que se pudiese contener tanta demanda a través de una performance, porque era la letra, pero además eran los gestos, eran los movimientos, todo tenía un algo que tenía que ver con la violencia hacia la mujer, y además que llegó en un momento muy particular, como te decía, la protesta social venía languideciendo, aparece el colectivo de las tesis y retoma fuerza como dijiste tú, se partió producto de las niñas del liceo, ¿cierto? Que salieron a evadir el metro, y bueno, y retomó su fuerza gracias a la intervención feminista manifestada a través de estas performances de las tesis. Y luego viene, ¿cierto?, lo que vinimos, que es esta frase que apareció hace poco, a propósito, cuando retomó su fuerza en la discusión sobre el plebiscito, apareció eh, con un énfasis en particular: sin mujeres no hay constitución. Es una frase muy corta, ¿cierto? Son 5 palabras, pero que dicen un montón. Son 5 palabras con mucha fuerza. Sin mujeres no hay constitución, porque eh, creo que lo primero es que es correcto, ¿cierto? En la etapa en la que estamos no se puede admitir tal. ¿Cuáles son tus apreciaciones? ¿Cómo ves como parte del movimiento, como activista y también como presidenta regional de Convergencia Social? ¿Cómo ves cómo analiza esta característica de este proceso constituyente? Lo primero, como esbozar que el proceso que estamos viviendo y la materialización de eso, ¿cierto?, que podría darse dado a que gane la prueba y la convención constitucional, ¿cierto?, que estoy segura que así será, o ponga toda mi confianza en eso, es que no es nada que nos regalaron, es algo que nos ganamos, es decir, nos ganamos en las calles, con el mayo feminista, nos ganamos con la intervención de las tesis, nos ganamos cuando paramos las ollas comunes, nos lo ganamos con entender que somos el sustento de una sociedad. Yo creo que hoy día es clave que la constitución sea compuesta por mujeres, porque como te decía hace un rato, somos las mujeres de alguna manera, y la pandemia lo pone muy, muy en la palestra, las que asumimos los costos de una sociedad precarizada como la que vivimos en un modelo neoliberal y capitalista, ¿cierto? Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, crisis sanitaria como la que tenemos hoy día, tenemos 10 años de retroceso laboral. Cuando tenemos un modelo que premia al hombre en términos culturales por tener muchas mujeres, y a las mujeres las reprime sexualmente, condicionando su como legitimidad respecto a su comportamiento sexual, lo que tenemos es la impunidad, por otro lado, de que el 86% de los papás hoy día no paga pensión alimenticia y existen muchas mamás solteras. Entonces, cuando vemos que son las mujeres en distintos ámbitos, bueno, y también las disidencias sexuales, y todo lo que esté por fuera de esa norma, ¿cierto?, que al final tiene que ver con la heterosexualidad, el hombre blanco, ¿cierto?, y como la fuerza, lo masculino, cuando vemos que quienes, como dije, sostienen este modelo que es tan precarizante, ¿cierto?, que nos tiene a todos tan agobiados, por supuesto que lo que va a terminar pasando es que tenga cara de mujer. ¿Y por qué digo que tenga cara de mujer? Porque cuando vemos de la forma en que la mayoría de las casas hoy día se conforman, son lideradas por mujeres, es decir, quien de 200.000 pesos estira el chicle para que todos los cabros coman y para poder pagar la luz, el agua, etcétera, es la mujer. Principalmente, no digo que no hayan casos de hombres que sí lo hagan. Eh, Sí. y en ese sentido, además también, y creo que aquí hay un punto súper fundamental, que
que creo que es importante que en la Constitución, en la nueva Constitución se debata y se plasme, porque creo que desde esa manera vamos a cambiar las relaciones que tenemos en la sociedad, ¿cierto? Que tiene que ver con el reconocimiento al trabajo reproductivo doméstico. Es decir, hoy día para que los niños vayan al colegio, para que, bueno, hoy día no están yendo al colegio, pero para que la sociedad en general se sustente, para que muchas personas puedan tener 45 horas laborales, hay alguien sosteniendo la vida reproductiva, es decir, la crianza y la doméstica. Alguien que lava, alguien que plancha, alguien que cuida al niño. Es decir, yo, por ejemplo, si a mi hija no le doy en una semana de comer, mi hija muere. O sea, el trabajo reproductivo es el sustento de la vida. ¿Cómo en una sociedad valoramos eso? Por ejemplo, y ahí hay temas que podemos poner en la palestra que terminan repercutiendo en eso las pensiones. Las mujeres, como tenemos menos actividad laboral, porque nos hacemos cargo del trabajo reproductivo, terminamos teniendo menos pensiones. Es decir, a pesar de que trabajamos más, cuando llegamos al final de nuestro ciclo de vida, terminamos ganando más, o sea, ganando menos, perdón. Volvemos a ser doblemente precarizadas. Y Cuando con vemos, una por esperanza de ejemplo, vida mayor, de hecho. Que claro, vienen cuando ganando vemos, por muy, ejemplo, muy que económicamente. tenemos leyes que no reconocen el trabajo reproductivo que tiene que ver con la crianza en términos paritarios, es decir, la corresponsabilidad parental, tenemos efectos como que la mayoría, que son las mujeres las que dejan de trabajar y por ende tenemos mayor inserción laboral de hombres. ¿Por qué? Porque somos nosotros las que tenemos los 6 meses del postnatal. Es decir, los hombres no tienen, hoy día el hombre, cuando nace su hijo, son 5 días que te dan como prácticamente para hacer una visita y somos nosotras las que asumimos eso. Y porque existen, por ejemplo, leyes como estas que diferencian o que ponen el acento en que la crianza debe ser principalmente ejercida por las mujeres. Sí, de lo que se habla cuando se dice que esto es estructural, ¿cierto? Porque está en los cimientos mismos, tú lo mencionaste muy bien, tocaste un tema que para mí es particularmente interesante, que es el del mundo del trabajo y cómo, por ahí un profesor lo decía en alguna oportunidad, hay una especie de modelo de relaciones laborales que reivindica al hombre cuidador y a la mujer, perdón, al hombre proveedor y a la mujer cuidadora. Entonces, y parece que eso, no obstante, permite el ingreso de la mujer al mundo del trabajo, no está pensado para la mujer en el mundo del trabajo. Y tú diste el caso de la norma de protección a la maternidad, que cumple ese rol pensando en que además de los derechos laborales de la mujer, están los derechos que emanan del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Hace eso, pero no es el mecanismo más idóneo porque produce un efecto como una externalidad negativa, que es precisamente que el hombre aparece con una mejor empleabilidad que la mujer, lo cual es totalmente contrario a una idea de corresponsabilidad. Y bien, pues me parece muy bien, me voy a quedar con algo que dijiste, es que este proceso constituyente tiene cara de mujer. Y voy a aprovechar eso para preguntarte lo siguiente, ¿cierto? Eh, Beneficios directos, porque hay que aclararlo, es la paridad de género, ¿cierto? Es para la Convención Constitucional. La Convención Mixta, no obstante su nombre, no es el órgano constituyente que contemplará paridad de género, es la Convención Constitucional. Entonces, desde esa perspectiva, eh, ¿cuál es para la gente, ¿cierto? Bueno, sí, para la gente que va a ir al plebiscito, que va a votar, ¿cuál es el llamado que se hace, ¿cierto? Como feminista para decirles, es que hay paridad y esto es bueno para ustedes? Eh, bueno, primero yo creo que el primer llamado es a votar, es decir, es importante que entendamos que no existe más riesgo de contagio yendo al supermercado o al trabajo que yendo a votar. Y no tiene menor importancia ninguna ni la otra. Ir al supermercado para sustentar la vida y para comer es tan importante como trabajar para poder comprar los alimentos, pero también es sumamente importante participar en política. Y aquí creo que es importante recordarle a las compañeras que nos están escuchando, nos van a escuchar después, que no podíamos votar antes.
no teníamos la capacidad de poder votar. Después, una vez que pudimos votar, también se nos negó postularnos a cargos públicos. Y hoy día tenemos la oportunidad histórica a través de, por un lado, aprobar, ¿cierto? Y luego de aprobar, en la segunda papeleta, poner convención constitucional, porque es la primera vez que no solo en Chile, sino que en el mundo, las mujeres vamos a estar representadas de igual forma. Es decir, históricamente hemos compuesto la mitad de la población, pero históricamente también nos han representado personas que no tienen que ver con nosotros, o sea, o que no representan nuestros intereses porque son de otras condiciones como los hombres. Entonces creo que es importante entender que demandas como el aborto, demandas como el reconocimiento del trabajo reproductivo y doméstico, demandas como la paridad está en cargo o sea, en cómo se distribuye, ¿cierto? Por ejemplo, hoy día los cargos estatales sean paritarios, porque precisamente tenemos una sociedad como la que tenemos, desigual, precarizadora, etcétera, porque hoy día han sido unos pocos los que toman las decisiones. A través de la Convención Constitucional tenemos la oportunidad de que muchas podamos participar en esta discusión. Yo igual aquí hago el llamado como feminista comprometida, en que hoy día no es lo mismo que esté la Constitución compuesta por 50% mujeres, sino que mujeres feministas. Yo creo que hoy día es importante que mujeres feministas estén ahí levantando el proceso, porque hoy día hay compañeras, lamentablemente, y que espero que eso cambie, a pesar de ser mujeres, no entienden muchas de las demandas que hoy día nosotras levantamos, o incluso dicen, oye, pero es que la paridad no es necesaria porque yo puedo estar igual y es como que prácticamente que me lo regalen. Y no, pues, en el fondo no es así. Cuando entendemos que es una estructura, cuando analizamos ahí más detalladamente, vemos que sí, por ejemplo, el término paritario permite de manera obligada, porque existen muchas barreras que impiden que las mujeres lleguemos a la política, para que participen. Y eso es absolutamente fundamental, la convención mixta, que no lo engañen. Como decía un video de que Chile decía en la campaña, sale podrida, ¿cierto? Porque significa que el 50% de quienes van a redactar van a ser parlamentarios en ejercicio, es decir, los que lo han hecho pésimo, y el otro 50 van a ser elegidos por la ciudadanía, lo que no va, por ejemplo, a garantizar términos paritarios. Y cuando nosotros vemos o analizamos un poquito sobre cómo se dan los procesos electorales, obviamente que las mujeres tenemos muchas menos probabilidades, por un lado, postularnos a cargo, porque no nos creen capaz, y por otro lado, desempeñar una candidatura que nos permita salir electa en términos de recursos, en términos de tiempo. Por lo que decíamos anteriormente, somos nosotras principalmente las que nos hacemos cargo del cuidador reproductivo, haciéndonos cargo de los niños. Tenemos, por ejemplo, el porcentaje de que nos dicen, oye, el 86% de los papás que están demandados, hay un porcentaje que no lo está y que no se hace cargo tampoco, no paga pensión alimenticia. Es decir, o sea, además nos hacemos cargo de lo económico, por ende tenemos que trabajar más y tenemos menos tiempo y menos condiciones para meternos en política, y hoy día tenemos la oportunidad de asegurarlo. Y creo que eso es importante, hay que votar convención constitucional, porque de esa forma vamos a cambiar la forma en la que nos venimos relacionando. Sí, súper. No, y en esa última idea deslizaste algo, y es que efectivamente, porque más encima a la madre que está sola, ¿cierto? Porque el padre no está, hay como un premio social a que esa madre no reclame, básicamente. Es como, oh, mírala, ella es muy esforzada y logró salir sola, no necesitó reclamarle nada. Y es una situación súper extraña, por lo demás. Y comprendo perfectamente lo que me estabas diciendo. En realidad, creo que ese es un muy buen mensaje para hacerle llegar a la gente en general, no solamente a la mujer, no solamente al movimiento feminista, que hay que ir a votar, que efectivamente hay que cuidarse, ¿cierto?, cuando uno va a votar, pero se puede hacer. Y por el otro lado, que esta convención constitucional tiene este elemento particular que va a generar una constitución más representativa de lo que en realidad es nuestra sociedad. Pero hay otro punto, porque tú dijiste, yo como feminista hago esto, pero tanto como feminista, ¿cierto? Un ambiente en general, a propósito, enfrentando el proceso constituyente, que dice, no, yo quiero que esta convención, el órgano constitucional, esté fundamentalmente
integrado por miembros de la sociedad civil independientes. Queremos mantener afuera el mundo político. Pero tú eres presidenta de Convergencia Social, la presidenta regional de Convergencia Social. Y yo lo pienso desde esta perspectiva. No obstante, queremos esto, independientes, que no sean los mismos de siempre y todas aquellas cosas quienes nos han venido defraudando constantemente. Tenemos un serio problema al respecto, porque toda esta discusión, lo queramos o no, se da en un plano específico. La batalla constitucional, por ponerle un nombre, se da en un mundo específico, se da en un espacio específico, y ese espacio específico es la política. Entonces, ¿cuál es el llamado que haces tú, tanto como feminista, pero particularmente como presidenta de Convergencia Social Regional, ¿cierto? A conciliar estas dos ideas. Lo primero, creo que hay que aclarar varias cosas. Por un lado, yo, como dijiste, soy presidenta regional, pero soy presidenta regional de un partido que se levanta hace un año de la unión de distintos movimientos políticos, ¿cierto?, que nacen en el Frente Amplio, entre eso el Movimiento Autonomista, Nueva Democracia, Izquierda Libertaria, Sol, que se juntan, dicen, oye, ya, ¿sabéis que vamos a pasar de ser movimiento a ser partido? Porque entendemos que la institucionalidad es fundamental para poder correr un poquito más el cerco, por decirlo de alguna manera. Y aquí me pongo aún más la camiseta, como dices tú, como feminista, y es que creo importante, y lo uno con lo que decía hace un ratito, las mujeres antes no podíamos votar. Y yo al menos soy de ese legado feminista, siempre digo así, con las ancestras en la memoria seguimos haciendo historia porque aquí hay un legado, es decir, no, las feministas de ahora no somos las que traemos la panacea, ni tenemos todas las recetas, sino que hay un legado que hoy día nos permite estar acá. Para que yo pudiese estar, por ejemplo, como hoy día como presidenta regional, pudiese votar, incluso pudiese postularme un cargo si lo quisiese, porque la ley me lo permite, hubieron mujeres que lucharon para que yo pudiese hacer eso, y yo no lo voy a desaprovechar, y llamo a que no lo desaprovechemos en esos términos, al menos a las mujeres, que es principalmente las que me gustaría hablarle hoy día. Y por otro lado, hay que entender, yo estoy absolutamente de acuerdo con la interpelación que hace la sociedad al rol que hoy día tiene el mundo político, ¿cierto? El status quo, el establishment, como le dicen, ¿cierto? En el ejercicio de la política misma, esa transición de la democracia a la que tanto nos hablaron, el nuevo modelo, ¿cierto? Supuestamente somos lo mejor de Latinoamérica, cuando en la práctica somos un país súper precarizado, ¿cierto? Donde unos se llevan mucho y los otros sustentamos eso que se llevan mucho y vivimos pésimo. Pero al menos desde mi postura, nosotros somos partidos jóvenes, ¿cierto? Y ahí hago el llamado a que entiendo que hay un apartidismo, pero una cosa es no estar de acuerdo con los partidos políticos y la otra es no estar de acuerdo con la política. Y cuando el estallido social despliega, ¿cierto?, una cantidad de gente enorme en las calles, lo que demanda es más política, es democracia, es más inserción de las y los ciudadanos en la decisión política cotidiana, desde lo micro a lo macro, desde cómo utilizamos la sede de la Junta de Vecinos y cómo nos funciona la luminaria, hasta el proyecto de ley que se está tramitando hoy día en el Congreso. Entonces creo que ahí aclarar que una cosa es lo apartidario, es decir, yo no estoy de acuerdo con los partidos políticos, y es legítimo, ¿cierto? Pero no estar de acuerdo con la política es no estar de acuerdo con convivir. Es decir, cuando nosotros somos muchas personas, tenemos que ponernos de acuerdo. Y para eso está la política. La política en términos sencillos es eso. Otro ha sido el rol que han cumplido los partidos, y yo soy súper crítica. De hecho, el Frente Amplio, Convergencia Social, se levanta como una alternativa a la izquierda tradicional, ¿cierto? A la concertación, a la nueva mayoría, precisamente porque entendíamos que las medias tintas no estaban sirviendo. Es decir, no sé, pues Bachelet dijo, oye, ya, vamos a dar un porcentaje de gratuidad, pero lo que hizo fue profundizar el modelo, entregándole gratuidad, por ejemplo, a universidades privadas, que lo que terminan haciendo es lucrar con la educación y no buscar el bien superior de esta misma, que es educar, ¿cierto? Y transformar la realidad a través de la educación. Y en ese sentido, creo que no solo los partidos políticos y las organizaciones independientes tenemos que tener la humildad en este proceso, o sea, no solo uno, sino que ambos, en el sentido de que, por un lado, los partidos tenemos que entender, incluso los partidos nuevos, que es legítima
la desconfianza que hoy día tiene la gente porque han pasado procesos anteriores, incluso de revuelta, ahí tenemos la Revolución Pingüina, en donde se han instrumentalizado estos procesos, ¿cierto? Y por otro lado, también los independientes y las organizaciones sociales, ¿cierto? Y este mundo que impugna la política o la interpela, ¿cierto? Tener la humildad de entender que una sociedad no se compone solo con lo que pensamos, es decir, yo, por ejemplo, estoy súper distante a lo que propone Evópoli o a lo que propone RN como presidenta partido, digo, eh, pero sí entiendo, por ejemplo, que en la paridad RN fue clave, po, para que nosotros hoy día tuviésemos paridad en la Convención Constitucional, si esta se gana, las mujeres de RD, es decir, de un espectro político súper distinto al mío, tuvieron que ser partícipes porque necesitábamos esos votos. Cuando nosotros vamos a escribir la Constitución, también tenemos que entender que tenemos que convivir con gente que no nos gusta. Y eso es parte de convivir en sociedad. Y ahí igual creo que es importante también entender que hoy día las organizaciones sociales tienen el rol fundamental y ahí el rol es más para los partidos que para las organizaciones. Es decir, hoy día, por un lado, nosotros tenemos que saber entender que el proceso tiene cara a mujer, es decir, tenemos que encargarnos que no hoy día estamos en las negociaciones electorales, etcétera, que las listas sean encabezadas por mujeres, ¿cierto? Y que principalmente nuestras candidatas sean mujeres feministas. Y por otro lado, que los cupos sean ocupados por los independientes, lamentablemente, y lo digo con harta sinceridad, yo creo que hoy día, como está la convención redactada, y yo también tengo mis críticas con el proceso, a pesar de militar, y de ser presidente regional, tengo mis reparos con el proceso de cómo se da, ¿cierto?, el plebiscito y todo esto. No, hoy día los independientes, bajo el sistema de HON, que es el sistema electoral que tenemos en Chile, no tienen las mismas herramientas para competir con los partidos políticos, ¿cierto? Así que yo llevo el llamado a que podamos conversar, siento, entre uno y otro, pero que los partidos entendamos que quienes que tienen que liderar hoy día el proceso son quienes han estado demandando, por ejemplo, en Petorca, las demandas por el agua, feministas que han estado trabajando hace muchos años con mujeres, violencia, aborto, etcétera, y distintos representantes de la sociedad civil que por fuera de la institucionalidad han entendido más la problemática que la institucionalidad. Yo creo que ahí, en términos políticos, tenemos que ser conscientes que lo que dijo el estallido social es: esta institucionalidad no me gusta, esta forma de democracia no me gusta. Y si nosotros no somos capaces de problematizar eso y de leer eso como partidos políticos, vamos a fracasar. Y aquí está el llamado para los partidos nuevos, porque yo creo que hay muchos sectores de la concerta, de la derecha, que no hay nada que hacer. Ellos siguen bajo sus mismas lógicas. Vemos, por ejemplo, la campaña del rechazo, que es casi igual a la del plebiscito anterior, ¿cierto? Para el sí y el no, pero sí creo que hoy día, por ejemplo, yo no goberné con la concertación, tengo 26 años, primera vez de hecho que milito en un partido legal, he participado muchos años en organizaciones sociales, tenemos la oportunidad de poder demostrar que las cosas se pueden hacer diferentes, que vamos a entrar en la institucionalidad para cambiarla, ¿cierto? No para mantenerla, y que también tenemos la capacidad de entender que, y aquí es clave, que el proyecto político al menos de la izquierda y del feminismo, debiese ser no solo en términos institucionales. Es decir, por ejemplo, para mí hoy día la izquierda no está solo en los partidos políticos, la izquierda hoy día también está en las organizaciones sociales, en los independientes, en las juntas de vecinos. Es decir, el proyecto político es amplio. Y cuando uno quiere construir mayorías, tiene que hablar con mayorías. Me parece estupendo, estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que, bueno, esto, claro, tiene que ser liderado desde el mundo independiente, pero tenemos que hacer un juicio de realidad, esto va a ocurrir en la arena política y en algún momento el mundo independiente, que tiene que estar ahí atento, tiene que estar muy movilizado, pero va a tener que conciliar en algún momento el hecho de que todo esto se juega en la arena política y además lo que queremos es un nuevo sistema político. Entonces, vamos a tener que llegar a ese punto eventualmente. Mira, hay tantos temas ahí que me encantaría, con respecto a los cuales me encantaría escucharte. Identidad política, lo que se conoce como identity politics versus las políticas tradicionales, sobre todo en el ámbito de la izquierda. Hay muchas cosas que me gustaría conversar contigo. Lamentablemente estamos ahí
atrapados por el tiempo. Así que desde ya yo te quiero agradecer por la buena voluntad de haber estado acá. Me pareció una exposición brillante de tu parte. Lamento mucho los inconvenientes técnicos, pero fue muy, muy provechoso todo. Y no sé, pues, ¿quieres hacer alguna última reflexión antes de despedirnos? No, muchas gracias. Con ganas de hablar más nomás, siempre hay que discutir, llamo a la gente ahí a discutir en el colectivo. Yo hago ese ejercicio todos los días. Si voy al negocio trato de meterle política a la señora, si voy y me subo al colectivo también lo hago, porque no se nos tiene que olvidar que todo es política. Es decir, desde la decisión que tomamos entre comprarle a Gasco el gas o a Abastibles es una decisión política. Cuando decimos, oye, tengo 50.000 pesos y 30 voy a ocupar en comida y 20 lo voy a pagar en servicios básicos, eso también es una decisión política. Entonces la política parte de lo micro a lo macro, y cuando tú no utilizas tu poder, alguien lo ocupa por ti. El poder nunca se pierde. Y yo, por ejemplo, hoy día decidí militar hace un par de años, entrar a los partidos políticos, decidí, por ejemplo, encabezar un proyecto de una región, eh, porque creo que hay que pasar al maya, pues. Es decir, cuando yo no estaba ocupando mi poder, alguien lo estaba ocupando por mí, y no quiero que lo ocupen más por mí, porque cuando lo ocuparon, lo hicieron pésimo. Entonces creo que hoy día las nuevas generaciones tenemos que ponernos ahí la bandera y salir a disputar esos espacios con todos nomás. Pues muchas gracias, disponible para cualquier otra conversación. Siempre es entretenido hablar de política para mí al menos, así que eso. Sí, no, nuevamente agradecerte, tienes toda la razón. No es tanto hacerle la cruz a la política, sino que reclamar los espacios políticos que estaban monopolizados por un sector que claramente pasó su hora. Gracias nuevamente, gracias a todos los que estuvieron presentes. Don Jorge Gómez señala, bacán escuchar a la compa Paula Retamal, yo me sumo absolutamente a ese pensamiento. Ya pues, Paula, muchas gracias, un abrazo grande. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, que se sigan cuidando, eh, y espero tener una nueva oportunidad para reunirme con todos ustedes y volver a conversar sobre estas cosas que siempre es interesante. Hasta luego. Hasta luego, que estés bien, muchas gracias.